Detente, esta es la estación del aprendizaje. Buenas noches con todos. Vamos a ver una sesión más de Estación Setinfo y vamos a tocar el tema relacionado a las funciones definidas por el usuario en SQL Server. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar una función cuando queremos calcular algo y hay algo complejo, hay una fórmula detrás, ¿sí? En este caso, las funciones pueden ser tanto escalares como tabulares. ¡Esta cosa es real, hijo! Acá estamos viendo una función donde nosotros, por ejemplo, queremos adquirir el valor final de un préstamo o de tal vez de un crédito, ¿sí? Y tenemos la fórmula, ¿no? El valor actual por 1 más el TEA elevado a la N, que es los años a la cual va a estar destinado, ¿sí? Dentro de la sintaxis de una función escalar tenemos este tipo, ¿sí? Donde se crea la función, se pone el nombre de la función, los parámetros de entrada, si es que lo llevara, el retorno del tipo de dato de esa función, y luego viene ya la palabra reservada as, el control de flujo de instrucción, el begin, y dentro de ello toda la expresión. Así es que vamos a desarrollar justamente este caso. Ese es un verdadero hombre. Yo he cargado mi tablita que se llama clientes, ¿ok? Clientes, donde estamos simulando, ¿no? Diferentes TEAs, diferentes TEAs, y cada TEA para cada año, ¿ok? Es una data de ejemplo, ¿ok? Pero nosotros nos basamos en esta fórmula, ¿sí? Donde el valor final justamente es igual al valor actual o el valor aprobado, ¿sí? Por 1 más el TEA elevado a la cantidad de años, ¿ok? Listo. Entonces vamos a crear una función. Acá ponemos create. Ya desde la versión 2017 podemos modificar o crear a la misma vez. Entonces les ponemos create or alter y la función. Luego de acá le vamos a dar el nombre a la función. Cualquier nombre, vamos a ponerle user función monto o valor final, ¿sí? Y definimos entre paréntesis los parámetros de entrada que va a tener, ¿sí? Acá vamos a ver que tiene 3 parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque deseamos ingresar el valor actual, deseamos ingresar la TEA, ¿sí? Y deseamos ingresar la cantidad de periodos donde se va a manejar. Entonces hay que definir esos 3 parámetros de entrada. Vamos a definirlo. Hay algo que este joven no haga bien. Vamos a poner acá el valor actual, ¿sí? Valor actual con su tipo de dato. Tipo de dato monto puede ser, ¿sí? Luego, ¿qué más? Podemos definir la cantidad, la TEA, ¿sí? Vamos a definir la TEA, que también toda variable o todo justamente parámetro de entrada debe estar con el arroba como si fuera una variable, ¿sí? También la definimos como money, y el periodo puede ser entero o también puede ser decimal, porque podemos tener 1 año, 2 años y medio, y por ahí puede ser un decimal, ¿sí? Así es que el tipo de dato también debemos considerarlo tal vez decimal por ahí, ¿ok? Entonces vamos a considerar atentos a lo que vais a ver ahora. El año, ¿sí? Y por acá le podemos poner un decimal, ¿sí? Decimal de 4,2, por ejemplo. Luego iría la palabra que va a retornar. ¿Qué me va a retornar? Toda esta sintaxis, ¿qué valor me va a retornar? Me va a retornar un valor final, pero nosotros queremos saber solamente el tipo de dato. Ese valor final, ¿qué tipo de dato es? Es un money también, ¿verdad? Entonces le decimos que me retorne un money, ¿ok? Pero acaba returns. Vaya, eso explica muchas cosas. Y le definimos el tipo de dato. Luego la palabra reservada as y la apertura de instrucción, ¿sí? Y el cierre, okay. Begin
y n. Internamente podemos realizar el cálculo, ¿sí? Declaramos una variable que sea de tipo money y va a ser el valor final. Luego realizamos la fórmula, realizamos esta fórmula, ¿sí? Entonces seteamos ese valor final, ponemos la fórmula, ¿no? Esto que sería 1 más la TEA, ¿sí? Pero acá falta el valor actual, ¿verdad? Entonces hay que calcular 1 más la TEA y todo esto iría a la potencia de los números de años, ¿verdad? Entonces acá tendríamos que darle un power que me calcula la potencia y los números de años. ¿Ok? Listo. Listo. Y por último vamos a ver qué es lo que me va a retornar, porque acá le estamos diciendo, ok, retórname ese tipo de datos, ¿sí? Pero toda función te tiene que retornar el valor. Entonces, ¿qué valor me va a retornar? Justamente acá iría el retorno de esta variable, que me calcularía el valor final. Soy fan de este hombre. Entonces vamos a comentar esto y acá creamos la función. Listo, ya está la función. Ahora, ¿cómo llamamos a la función? Podemos llamar de esta manera, desde un select, desde un where, ¿sí? Como es una función escalar, tranquilamente lo podemos llamar desde un select, ¿sí? Por ejemplo, cuando llamamos a la función tenemos que llamarlo con su esquema, anteponiendo su esquema. Entonces, una función cuando se crea, ¿sí? Se antepone el esquema. Si tú no defines ningún esquema, por defecto es el esquema DBO, ¿ok? Entonces lo podemos llamar de esta manera. ¿Y tú qué esperas? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. DBO punto y la función. Entre paréntesis irían sus parámetros de entrada, ¿sí? El primero que era valor actual, ok, le puedo poner 15.000, ¿sí? El segundo van separados de coma sus parámetros al momento de llamarlo, que sería el TEA, ok, le podría yo dar un valor, ¿no? 0.30, por ejemplo. Y tercero sería la cantidad de años, ¿sí? Entonces acá le definimos como 2, tal vez, ¿ok? Listo. Si ejecutamos esta expresión, ya me va a salir justamente el resultado que me va a calcular del valor final. ¿Ok? Listo. Ahora, nosotros queremos hacerlo esta función, pero tomando los datos de la tabla, ¿sí? ¿De qué tabla? De mi tabla clientes. Listo. Acá lo tomamos y vemos que podemos jugar, ¿no? Podemos tomar el valor actual como el monto aprobado o el préstamo aprobado. En el TEA podemos tomar la TEA de valor A y los años del valor A también, ¿sí? O podemos tomar para cada caso. En este caso lo vamos a replicar y vamos a hacer que la función, justamente vamos a poner acá coma, me calcule para cada caso, ¿sí? Para cada caso. Entonces le digo, el valor final va a tomar el préstamo aprobado, ¿verdad? Listo. Luego, en el TEA que iría el TEA del campo A, ¿sí? Y en años iría años de, en este caso del ejemplo A, ¿sí? Y esto sería valor final del A, ¿ok? Listo. Lo mismo podemos aplicarlo para el B y para el C, ¿verdad? Si es que copiamos, pegamos acá y vamos a reemplazar esos valores, ¿ok? Vamos a reemplazar B, el último sería el C. Y acá le damos, este sería el valor final en B y el valor final en C. Lo ejecutamos y acá podemos ver cuánto sería el valor final
para cada periodo y para cada tipo de TEA. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Entonces, para el periodo, en un año, ¿sí? Retornaría este valor. Para el periodo en 2 años, retornaría este valor. Pero van jugando con los distintos TEAs que se está teniendo. ¿Ok? Entonces, si sacas un préstamo, por ejemplo, en este caso que es pequeño, 5.500, ¿sí? En un año, tu TEA va a ser el 26%, que te dicen que el TEA anual es del 26%. Entonces, tú estarías pagando en total 6.930. Ahí ya tendrías una diferencia más o menos de 1.430, ¿sí? Que te cobrarían de intereses. Listo. Y así lo podrías replicar para cada caso de los periodos. ¿Ok? Listo. Este es en el caso de una función escalar. En el caso de una función tabular, ¿sí? Función tabular, lo que me ayuda es a retornar una tabla. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Por qué? Porque queremos ya tener una vista filtrada. Ahora, ¿y en qué se diferencia de una vista? La función. En que la función, justamente tú ya le das el parámetro de entrada. Esto se va a poner feo. Y ya te va a estar cumpliendo un filtro. Por ejemplo, yo quiero saber justamente los empleados que yo tengo por cada ingreso de año que puedan ingresar estos trabajadores, ¿sí? En mi base de datos AdventureWorks yo tengo la tabla que es de empleados, que pertenece al Human Resource Employee, ¿sí? Y acá yo tengo lo que es su hard day. Listo. Ahora yo quisiera algunos campos, nada más. Quisiera algunos campos, tales como su National ID Number, su birthday, ¿sí? Su job title, su gender y su fecha de ingreso, ¿sí? Que es su hard day. Ahora, si yo quiero saber en qué año ingresaron, por ejemplo, en el 2009, ¿cuántos trabajadores o quiénes fueron los trabajadores que ingresaron en el 2009? Yo tendría que hacerle un filtro, ¿sí? Where indicaría el GR del hard day, ¿sí? Sea igual al 2009. Perfecto. Lo ejecutamos y estos serían los trabajadores, ¿ok? Entonces yo quiero, cada vez que cambie esta variable, ¿sí? Este año, sea variable el retorno que yo tengo. Entonces podría crearlo dentro de una función, ¿sí? Y sería lo mismo. Vamos a crear o alterar. Recordemos que esta sintaxis es a partir de la versión 2017. ¿Listo? Función y definimos user function empleado por año, ¿sí? Listo. ¿Y qué le damos como parámetro? Este valor, que solamente es un valor, ¿sí? De entrada, que sería un entero. Entonces le digo, ok, aquel año sería un entero. Listo. Ahora, ¿qué quiero que me retorne en este caso? ¿Sí? ¿Qué quiero que me retorne? Cuando es tabular, yo quiero que me retorne el tipo de dato tabla. Entonces le defino que me retorne un table. ¿Ok? Luego va la palabra reservada as. Ahora, dentro de una función tabular ya no es necesario ingresar el begin y el end. ¿Por qué? Porque de frente nosotros podemos retornar toda esta expresión, ¿sí? Y lo podemos poner justamente acá. Return, y todo esto, todo lo de acá adentro iría encerrado entre paréntesis, ¿sí? Ahora, este 2009 se cambiaría por el parámetro de entrada que nosotros estamos dando. Y sí crearíamos la función tabular. Suficiente, suficiente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llamo una función tabular? Recordemos que esto es una tabla, ¿sí? Esta función es una tabla. Entonces tenemos que llamarlo a partir del from, ¿sí? Y como no se le creó con esquema, su esquema por defecto es DBO. DBO punto, el nombre de la función, ¿sí? Y hay que darle el parámetro de entrada.
En este caso, ¿qué sería? El año, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber los trabajadores que ingresaron el año 2011. ¿Ok? Lo ejecuto y acá estarían todos los trabajadores que ingresaron el año 2011. ¿Sí? A diferencia de la vista, justamente esto acá tiene un parámetro de entrada que puede ser variable. Tú lo puedes filtrar mediante este parámetro. ¿Sí? Si quiero del 2012, ok, veamos, miren, este es del 2012. Y a diferencia también de un procedimiento almacenado, justamente el procedimiento almacenado te retorna tal vez un valor fijo, ¿sí? Y de ahí ya no puedes filtrar más. En cambio, la función, acá nosotros podemos tomar, ¿no? Un filtro, porque esta función actúa como una tabla y puede haber filtros. Por ejemplo, yo quiero solamente los que pertenecen al género femenino. Le pondría de esta manera. Al momento de actuar, entonces te traerían un filtro por este lado de la función y lo trabajarías con otros filtros como si fuera una tabla. Entonces, acá estaría la diferencia o las ventajas de crear una función, ya sea en el caso que quiero una fórmula, una función escalar, me va a retornar un valor, o una función tabular, donde me va a retornar toda una expresión, ¿no? Toda una tabla de resultados. Esto sería todo lo que nosotros manejemos en lo que es funciones escalares y tabulares. Gracias.